Este es el segundo video de este módulo de la mujer y su lugar en la iglesia. Aquí yo me quiero referir al sínodo de la sinodalidad. ¿Qué pasó en este sínodo que sabemos que empezó desde hace 3 años y que ya concluyó como reuniones, pero el Papa Francisco acaba de sacar, o pues todo el Consejo del Sínodo, cómo implementar el sínodo en nuestras iglesias? Y se espera que en el 2028 vuelva a haber una reunión como para tomar el pulso de eso. Pero lo que nos interesa es, pues bueno, ¿qué pasó en este sínodo sobre esta realidad de las mujeres en la iglesia? Porque recordemos lo que dije en el video anterior. En Gálatas se dice, no hay distinción entre judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, y bueno, y Génesis ya bien estudiado, creó Dios al ser humano a imagen y semejanza suya. Los creó varón y mujer. O sea, tanto el varón como la mujer somos imagen de Dios. Igualitos, no hay ninguna diferencia. Antes, en esto de la creación, tomábamos más en cuenta el texto de Génesis 2. Este que acabo de leer es Génesis 1:27. Génesis 2 es el que dice que la mujer fue formada de la costilla de Adán. Entonces, como este era el texto que más se estudiaba, pues ahí la imagen gráfica nos hace pensar que la mujer es ya en un segundo momento. Pero recordemos que en la Biblia, para explicar o para afirmar algo, se emplean diferentes figuras, diferentes géneros literarios. No podemos tomar al pie de la letra ninguno, sino ser capaces de decir, bueno, ¿qué es lo que se quiere decir aquí? Y en los dos textos, bien sea uno más gráfico y otro un poquito más teórico, lo que se quiere decir es que varón y mujer somos iguales ante Dios. Bueno, con toda esta premisa, la pregunta es, ¿qué pasó en el sínodo de la sinodalidad con respecto a las mujeres? El sínodo de la sinodalidad, su pregunta es cómo ser una iglesia sinodal misionera, que es el objetivo pues de todo este estudio. Em, ¿Qué pasó? ¿Cómo poder ser una iglesia sinodal misionera donde las mujeres podamos participar realmente con toda nuestra capacidad y no pues en un segundo lugar? Recordemos momentos del sínodo. En el 2021 hubo consultas al pueblo de Dios. En el 2022 encuentros continentales. En el 2023 primera asamblea presencial y en el 2024 segunda asamblea presencial en Roma. Hubo muchos documentos en este camino del 21 al 24, el documento preparatorio, el instrumento laboris para la primera asamblea, para la segunda, las conclusiones, etcétera. Y hoy tenemos ya el documento final del sínodo. Em, Fueron 54 mujeres invitadas al sínodo por primera vez en la iglesia en una reunión eclesial, mujeres y varones, pero sobre todo mujeres porque en otros, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, fueron algunos varones y estuvieron mucho más presentes que las mujeres. No tenían voz, no tenían voto, pero sí los dejaron participar más. En otros sínodos de obispos siempre hay invitados y invitaban a religiosos y religiosas, pero el Papa muchas veces le daba la palabra a los religiosos invitados, que eran varones, pero no a las religiosas invitadas, que pues eran mujeres. Entonces, el sínodo de la sinodalidad es el primer evento donde laicos y clero han estado en pie de igualdad. Las mismas mesas que vimos en aquel sínodo, que eran redondas y donde se sentaban pues desde todas las vocaciones, ya nos hablan de otra manera, ¿no? O sea, las mesas ya eran coloridas, fuera de las sotanas negras de algunos, pues estaban los hábitos de colores de las hermanas y los vestidos de 1000 colores de las laicas. Entonces, fueron unas mesas mucho más participativas. Em, Primer evento eclesial en que hay mujeres y que ellas pueden, que hay mujeres no, que pueden tener voz y, bueno, que hay tantas mujeres sí, pero que tienen voz y voto. Y el documento final, esto es lo que no podemos olvidar, este documento final que salió a finales del 2024 es un documento del magisterio. El Papa Francisco ha considerado que ese documento tiene que
tener el valor de un magisterio eclesial. Magisterio quiere decir que nos enseña algo, que nos obliga. Y ese documento fue votado por laicos también. Entonces es la primera vez en la iglesia que hay un documento del magisterio que es fruto de los votos, de la decisión, del discernimiento de clero y laico. Eso es bien importante y no lo podemos olvidar para que esta praxis eclesial no se olvide en nuestra iglesia. Bueno, hablemos del documento preparatorio, o sea, el primer documento que salió en el 2021. Ya ahí se señalaba, pues se habló de muchas cosas, por supuesto, pero de todas formas ya una de las afirmaciones es pues que había que valorar más a las mujeres y darles más espacios de participación en la misión de la iglesia. Esto ya se había dicho en los sínodos anteriores que ha habido con el Papa Francisco, pero aquí también se menciona. Luego ya el documento preparatorio para la etapa continental, o sea, ya cuando las iglesias de los diferentes continentes se reúnen, el documento tuvo como título Ensancha el espacio de tu tienda. Allí entonces, ¿qué dicen de las mujeres? Pues dice muchas cosas, aquí no puedo decirlo todo en aras del tiempo, pero entre otras cosas que dice, prestar especial atención a las mujeres que tienen rechazo en su familia, que no se les da la palabra en la sociedad, que pasan momentos difíciles. Es una situación, o sea, se reconoce la injusticia que han vivido las mujeres y la necesidad de superarla. Em, el documento dice que hay grupos como las mujeres, los jóvenes, que se sienten que no son reconocidos en sus dones y en sus capacidades. Por lo tanto, se pide que haya esa acogida para ellos. Se formula exactamente como repensar la participación de las mujeres para que participen plenamente en la vida de la iglesia. Esto es un punto crítico sobre el que hay cada vez más conciencia que las mujeres lo piden y pues no, la iglesia no se puede hacer oído sordo ante esta realidad. En una iglesia, dice en un numeral, en la que casi todos los responsables de la toma de decisiones son hombres, hay pocos espacios en los que las mujeres puedan hacer oír su voz, a pesar de la gran participación que ellas tienen en tantas parroquias y tal, pero en los niveles de decisión las mujeres no tienen esa participación. Entonces, la iglesia se enfrenta a dos retos. Las mujeres siguen siendo la mayoría de quienes asistan a la liturgia y participan en las actividades, y sin embargo, los que toman las decisiones, la mayoría son varones. Por lo tanto, es necesario que se abran espacios de decisión para las mujeres. Las mujeres piden a la iglesia que esté de su lado y que pues la siga acompañando, no solo dentro de la iglesia a encontrar su lugar, sino también en la sociedad, tantas discriminaciones que sufren. Miren que en el Sínodo de la Sinodalidad también salió la urgencia de que se reconozca también más la participación de la vida religiosa femenina, porque nadie dice, nadie niega que ellas están en los lugares más periféricos, que hacen unas misiones súper importantes, pero en los niveles de decisión no son consultadas igual que los varones. Bueno, esa discriminación que la vida religiosa femenina empieza a sentir o empieza a explicitar, también apareció como otro tema del SIDA. Y como, pues yo creo que ustedes han oído, otro tema del sínodo, eso se pidió en la etapa de consulta, el diaconado femenino, y ya lo dije en el video anterior, las religiosas ya le habían pedido al Papa en el 2016 o le habían dicho por qué las mujeres no pueden ser diáconas, y dentro de todas las peticiones también para el sínodo, pues sale lo de la ordenación sacerdotal de las mujeres, o sea, poder llegar a los ministerios ordenados. Bueno, los documentos de las asambleas continentales, porque luego los que se reunieron en África y Madagascar, es uno, América del Norte, América Latina, el Caribe, Asia, Europa, Oriente Medio y Oceanía, estos documentos continentales también con respecto a la mujer vuelven a repetir esto que hemos venido diciendo.
Muchas de ellas sienten que no ocupan un lugar suficiente en las estructuras de toma de decisiones de la iglesia. No existen suficientes estructuras para fomentar y potenciar su participación, especialmente en los procesos y plataformas de toma de decisiones de la iglesia. Mire que estamos leyendo los diferentes documentos de los continentes y dicen lo mismo, más o menos, o sea que es una voz universal. En otro documento se menciona a las mujeres como un grupo marginado en la iglesia y dice así, hemos recorrido un largo camino, pero lamentamos el hecho de que las mujeres no pueden comprometerse por completo, porque se les excluye del rol de toma de decisiones, de liderazgo y por supuesto de los ministerios ordenados. Por eso hay que abrir más espacio para ellas, sobre todo en las mesas de decisiones. Se sigue diciendo en el documento de América Latina, por ejemplo, el liderazgo de la mujer y su contribución en la reflexión teológica, en los consejos pastorales, en el acompañamiento a las comunidades, en los ámbitos de elaboración y toma de decisiones. Hay que profundizar en esos roles. Están ahí las mujeres, se les deja estar, se valora la palabra que ellas dicen. Este documento dice, la participación de las mujeres es una profecía y un factor de esperanza. O sea, si no hubiera mujeres, en verdad la iglesia, pues no sé qué haría. Somos la mayoría y las que llevan adelante tantos puestos, tantos trabajos apostólicos, pero no se reconoce con la suficiente fuerza ese trabajo que realizan las mujeres. Otros documentos, es lo mismo. La sensación de que la mujer es mano de obra barata dentro de la iglesia. Miren que esto es bien fuerte. También dicen, es necesario crear e instituir nuevos ministerios, en especial para las mujeres. Muchas voces consideran urgente la institución del diaconado femenino, reconociendo lo que se vive en varias comunidades. Ahora, algo que es bien importante remarcar, bueno, ¿qué hacemos para lograr que la mujer pueda ocupar un rol más protagónico en la iglesia? Las causas ya están identificadas y entonces es cuestión de trabajar contra ellas, ¿no? Hay que superar el clericalismo y el machismo que excluye a las mujeres de los procesos de discernimiento y toma de decisiones. O sea, en estos documentos se explicitan estas causas. De manera especial, se pide que se impulse la revisión de la teología y de las formas de una iglesia ministerial para que haya una formación más adecuada y haya esta apertura de los ministerios para las mujeres. Claro que se reconoce que pues nuestro mundo universal también hay muchas diferencias culturales, entonces no en todos los continentes ni en todos los documentos se pide con la misma fuerza la participación de las mujeres a todos los niveles. Hay algunos lugares donde culturalmente pues todavía hay como una aceptación más pasiva, yo no sé qué llamarle, de una situación pues de una mujer mucho más reducida solo a unas tareas. Entonces, en algunos contextos no se pide con total fuerza la participación en los ministerios ordenados. Pero bueno, es nuestra Iglesia Universal con diferentes peticiones, pero la pregunta es, pues, ¿cómo atender a, a todas? A aquellas donde se pide una cosa, a aquellas donde se pide otra. Posiblemente tenemos que abrirnos a esta mayor pluralidad. Hemos de caminar juntos, pero de pronto debemos ir al ritmo que cada continente, que cada contexto ve, puede, necesita. Este es como un desafío profundo de la iglesia. Por supuesto, en todo este proceso sinodal sale toda la violencia contra las mujeres, también pues a veces el aborto que se practica sin condiciones de cuidado y no se ofrece garantías para la vida en esos casos límite. Y sobre todo pues hay esa cultura del silencio, ¿no? Frente a la violencia contra la mujer. ¿Cómo irla superando para que esto pueda denunciarse y no favorecer en ningún momento ningún tipo de violencia contra la mujer? Por supuesto, aquí queda un desafío grande, ¿no? Porque no hay tantos varones, entonces les toca que nombre a mujeres. Esta no debería ser la razón.
O sea, que haya escasez masculina no debe ser la razón para que haya más presencia femenina, sino es porque se reconoce que la dignidad bautismal es de varones y mujeres y por lo tanto la responsabilidad frente a las decisiones de la iglesia corresponde a todos. Ahora, ¿qué pasó en este proceso de la etapa de consulta, de las etapas continentales y luego ya las dos asambleas presenciales? Que en la medida que fue pues como avanzando este proceso, algunos temas que vinieron desde el principio con respecto a la mujer, que es el tema que nos ocupa ahora, fueron quedando como en la sombra. Con respecto al ministerio ordenado para la mujer, o sea, para el presbiterado, prácticamente esa petición, que aunque salió en la mayoría de consultas, eso se quedó ahí en stand-by, o sea, no se habló más de eso. Lo que por todo lado siguió puyando fue el diaconado femenino. Ahora ya para la segunda sesión del sínodo, que es la que acabó en el 2024 y de la que quedó el documento final, entonces, en definitiva, ¿qué quedó como conclusión de este sínodo? Sin lugar a dudas, el compromiso de que se necesita promover la participación de la mujer en todos aquellos niveles parroquiales, diocesanos, universales, donde las mujeres pueden acceder, inclusive el derecho canónico lo permite, pero por esa mentalidad que tenemos, como que parece imposible que una mujer pueda ejercer esos cargos. Entonces, el sínodo concluye que hay que fomentarlo más. No habla de leyes de cuotas, como lo dije en el video pasado, ni mucho menos, pero prácticamente es una llamada a decir es que hay que tomar conciencia, hay que promover el conocimiento de todas estas posibilidades y hacer efectiva que las mujeres participen en la mayoría de lugares, cargos de responsabilidad, actividades que se hagan, o sea, que de verdad se les consulte. El tema del diaconado quedó, el Papa decidió que los temas problemáticos los estudiaran unos grupos de estudio, valga la redundancia, unas comisiones, y los resultados de esos grupos de estudio solo se van a conocer a mitad de este año. Vamos a ver si eso sí entregan algo, pero ahora son grupos de estudio, van a decir algo, pero no quiere decir que, creo yo, pero ojalá que yo me equivoque, que vayan a ser obligantes o que digan algo que de verdad como que cambie las cosas. Pero bueno, el tema del diaconado quedó para uno de estos grupos de estudio y de alguna forma pues estamos así como esperando qué va a pasar con eso. El documento final, como ya lo dije, pues es importante porque es un documento magisterial y en ese documento, por ejemplo, parte de algunas afirmaciones muy interesantes. En el número 52 del documento final dice lo siguiente: damos testimonio del Evangelio cuando intentamos vivir relaciones que respeten la igual dignidad y la reciprocidad entre hombres y mujeres. Las expresiones recurrentes de dolor y sufrimiento por parte de las mujeres de todas las regiones y continentes, tanto laicas como consagradas, durante el proceso sinodal revelan con qué frecuencia no logramos hacerlo. Entonces, miren que la Iglesia tomó conciencia de que si no hay este avance en la igualdad en las relaciones, es que no estamos dando testimonio de la Iglesia de Jesús. Remarca otra vez esta dignidad bautismal. Varones y mujeres gozamos de la misma dignidad y explicita, las mujeres siguen encontrando obstáculos, a pesar de que esto ya lo sepamos, de que la escritura atestigue la presencia de la mujer a lo largo de toda la historia de salvación. Y en las primeras comunidades cristianas tenemos que reconocer que todavía las mujeres en muchos lugares encuentran obstáculos para participar plenamente y para que su voz sea reconocida, consultada, acogida. A nivel teológico se pide en el documento que pues se valore toda la contribución teológica que ya hacemos muchas mujeres, y bueno, se reconoce, por ejemplo, el mismo Papa Francisco
ha nombrado y sigue nombrando algunas mujeres en puestos de responsabilidad. Entonces, se invita a que haya más mujeres en estas funciones de autoridad, a que se meta esta conciencia profunda de que nada impide que las mujeres ejerzan funciones de liderazgo en la iglesia. También se pide, miren que esto es bien interesante, en el número 60 que haya más atención al lenguaje, para que no siempre hablemos en lenguaje masculino, sino que también haya un lenguaje femenino, que es que eso se llama lenguaje inclusivo a nivel social. Y a veces nosotros tenemos la idea de que no creemos palabras en femenino, porque no, eso no están en la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua va incorporando palabras cada año, porque es que las palabras no estaban antes y nosotros las usamos. Es que las palabras surgen de la necesidad. Y la Academia de la Lengua tiene la obligación de ir incorporando esas palabras nuevas. Bueno, pues el mismo documento dice que que hagamos el favor de usar un lenguaje mucho más inclusivo, no dice la palabra inclusiva, pero que se preste más atención al lenguaje para que hablemos más en femenino y que tanto las imágenes en la predicación, en la enseñanza y en las catequesis tengan muchos más elementos femeninos y muchas más contribuciones de las mujeres santas, teólogas y místicas. Ahora hay que reconocer lo siguiente. El documento final, pues está con números, como todos los documentos de la iglesia, y fue votado número por número. Todos los párrafos, digamos, que están numerados, entonces se aprueban con un número alto, o si no, pues no se aprueba ese párrafo. Realmente el número 60, que es el que habla pues de toda esta realidad de las mujeres en el documento final, tuvo 97 votos en contra y es el numeral que tuvo más votos en contra. Otros pocos numerales tuvieron 35, 38, 40 votos en contra, pero pocos. Y la mayoría tuvieron muy poquitos votos en contra, 5, 6, 3, 8. Bueno, pues es bueno saber esto, que aunque aumenta la conciencia de la participación de las mujeres en la iglesia, todavía hay mucha resistencia. Entonces, en conclusión, es verdad que el Papa Francisco ha aumentado el número de mujeres en la curia romana, que el sínodo de la sinodalidad ha mostrado que hay una petición constante de varones y de mujeres, porque también los varones hay muchos conscientes de esta realidad de la subordinación de la mujer y digamos que apoyan nuestra causa, si se puede llamar así. Hay una mayor conciencia de que esto tiene que cambiar en la iglesia, que no se puede permitir la violencia que sufren las mujeres, ni en la sociedad, ni esta otra violencia que es mucho más matizada, pero es aquella de que nos excluyen, nos discriminan, no nos toman en cuenta. Eso también es violencia. Se pide que se sigan nombrando más mujeres en lo que ya es posible participar. Eso está en el derecho canónico, que se nombren más mujeres, que haya un reconocimiento justo, hasta económico, en el trabajo que realizan las mujeres, porque no son obra de mano barata, que todos los obispos, los presbíteros, los laicos, mantengamos esta conciencia de que nuestra iglesia no podrá dar testimonio de una verdadera fraternidad, sororidad, si el lugar de las mujeres en la iglesia no es verdadero, liderazgo participativo, comprometido, reconocido. Que las mujeres trabajamos, pero el problema es que se reconozca. ¿Qué quedó de conclusión? Que se va a seguir estudiando lo del diaconado femenino, o sea, se logró meter en un documento magisterial que de todas maneras el diaconado femenino, pues hay que seguirlo estudiando para ver si es posible que se le conceda a las mujeres. Bueno, esta es la realidad de nuestra iglesia actual. Pero miren, yo les quiero hacer la última invitación terminando este video. La iglesia, y como cualquier institución, la mayoría de veces no cambia de arriba para abajo. Normalmente cambia de abajo para arriba. O sea, cuando el pueblo, la gente
toma conciencia de las cosas y empieza a actuar de otra manera, entonces las estructuras van ablandándose y se consiguen nuevas maneras de actuar, de vivir. En la iglesia necesitamos, y las mujeres especialmente, tener esta conciencia cada vez más clara de que es que Dios quiere también esa plenitud de vida para nosotras. Dios no quiere ninguna discriminación y Dios quiere que nosotras podamos ser de verdad sacramento, imagen de Dios para el mundo. Y mientras haya barreras que nos excluyan, no se está cumpliendo este querer de Dios. Entonces, ojalá que toda esta charla que hemos tenido en el primer video, en este segundo video, pueda ayudarnos a todos en la iglesia, varones y mujeres, pero a las mujeres, porque es que a veces las mujeres son las que más se oponen, a que nuestra iglesia no será la iglesia de Jesús si el lugar de la mujer en ella no es plenamente reconocido, no se toma en serio su voz y no puede participar en los niveles de liderazgo, de decisión, de corresponsabilidad eclesial. Es un llamado a que seamos verdaderas apóstolas, discípulas de Jesús y si Dios quiere y llegamos a entender y llegamos a ablandar estas estructuras rígidas de nuestra iglesia, que podamos tener ministerios ordenados para que varones y mujeres podamos ser estas mediadoras, estos mediadores de la presencia de nuestro Dios en el mundo.